Muy buenos días y gracias por escuchar nuestra presentación hoy. En Carolina del Norte ya estamos sintiendo los efectos de la tormenta invernal que continuará su curso todo el día. De 8 a 12 pulgadas de nieve han caído en algunos condados y hay gran cantidad de hielo que está causando problemas en el centro del estado. Las condiciones varían en todo el estado y son peligrosas en muchas zonas. Las compañías de servicios públicos están tratando de abrir una sección de la autopista 95 en el condado de Robeson que se cerró por postes de luz que han caído por el hielo. Actualmente el tráfico está siendo desviado. Ya han ocurrido muchos choques automovilísticos y hablaremos de eso en un momento. Para el día de hoy, la mejor manera de evitar un choque o de quedarse atrapado es no salir. Mientras menos gente ande en las calles, habrá menos choques. Además, esto permite a los trabajadores y el personal de compañías públicas hacer su trabajo más rápido. Si es necesario que salgan, por favor reduzcan su velocidad, aumenten su distancia con el vehículo enfrente y quiten el hielo y la nieve de su vehículo antes de conducir. Como esperábamos, el hielo y el viento han causado apagones. Más de 41,000 hogares y negocios han reportado cortes de suministro eléctrico en todo el estado desde las 11:30 de la mañana y esa cifra es probable que aumente. Algunos condados han abierto albergues o están por abrirlos para personas que no tienen luz o calefacción. Pueden encontrar una lista de albergues abiertos en readync.gov. Si hay un apagón y está tratando de estar cómodo en casa, recuerde tener los generadores afuera y lejos de ventanas y puertas abiertas para evitar el envenenamiento por monóxido de carbono. Nunca use carbón o una parrilla de gas en el interior. Y recuerde, solo llamar al 911 en caso de emergencia. Los apagones deben reportarse a la compañía de luz. Durante varios días hemos estado preparándonos y varios líderes de las agencias estatales están aquí para informarles sobre los preparativos y la respuesta. Hoy conmigo se encuentra el secretario de Transporte, Eric Boyette, el secretario de Seguridad Pública, Eddie Buffalo, y el coronel Freddie Johnson, comandante de la Patrulla Estatal de Caminos, el jefe de personal de la Administración de Emergencias y el general mayor de la Guardia Nacional. El intérprete de lenguaje de señas es Nick Hall Fox y tras las cámaras Jackie y Jasmine Metivier, nuestras intérpretes de español. Primero escucharemos del jefe de personal de administración de emergencias, Don Campbell. Gracias, gobernador. Muy buenas tardes. El Centro de Operaciones de Emergencia Estatal permanece activo y estamos vigilando las condiciones en todo el estado. El equipo de respuesta a emergencias está listo para responder las necesidades en todo el estado. Hay 25 condados declarados como estado de emergencia y 24 condados tienen sus centros de operación de emergencia abiertos para apoyar las necesidades de la tormenta. Estamos recibiendo muchas solicitudes para diversos recursos. Muchos piden vehículos altos y Humvees de la Guardia Nacional y ayuda de personal con motosierras para cortar y eliminar árboles caídos. Estas solicitudes vienen sobre todo del oeste del estado. Los refugios y albergues están abiertos para ayudar a las familias que no tienen luz. Actualmente hay 3 albergues abiertos en los condados de Moore, Warren e Iredell y hay otros en espera en todo el estado. Si se va la luz, recuerden que deben reportarlo directamente a la compañía de luz. Solamente marquen el 911 en caso de emergencias. Y recuerden, visiten el sitio readync.gov para ver la información más reciente sobre apagones, albergues y más. Dispuestos para ustedes. Se llama readync.gov. Gracias, Don. Y ahora escucharemos del secretario de Transporte, Eric Boyette. Gracias, gobernador. Las condiciones para conducir están terribles en gran parte del estado. Muchas rutas están cubiertas con nieve y hielo en las áreas del oeste y centro del estado. Si no necesita salir, por favor, quédese en casa. Esto permitirá a las cuadrillas del Departamento de Transporte y oficiales del orden y auxiliadores de emergencia hacer su trabajo. Más de 1,600 empleados y contratistas del Departamento de Transporte están trabajando arduamente para limpiar los caminos. Están utilizando
4.700 camiones y aplanadores. Estamos listos con sierras y equipo pesado para cortar y mover árboles derrumbados. En el oeste de Carolina del Norte, las cuadrillas trabajan en la noche y siguen quitando nieve de los caminos. Desde la madrugada, las cuadrillas en el centro del estado, incluyendo el área de Charlotte, han estado poniendo sal en los puntos problemáticos en caminos y puentes. En el estado se han utilizado más de 1.600 toneladas de sal y casi 200 de mezcla de sal y arena para descongelar los caminos. Estas cifras aumentarán a lo largo del día y mañana. NCDOT se está enfocando en limpiar los interestatales y las rutas primarias y secundarias. No se recomienda conducir en la mayor parte del estado y seguiremos trabajando. Si no es absolutamente necesario que salga, por favor, quédese en casa. La tormenta está impactando el este de Carolina del Norte con mucha lluvia y fuertes vientos. Debido a los fuertes vientos, se han suspendido las rutas del ferry de Ocracoke a Southport. También se ha reducido la ruta del ferry Cherry Branch. Los fuertes lluvias pueden ocasionar inundaciones en el este. Nunca maneje por caminos inundados. Se entienda que al igual que en muchas industrias, el Departamento de Transporte no tiene personal y contratistas por COVID-19. Hay escasez de mano de obra. Es posible que no podamos responder en su área tan pronto como lo hacíamos antes. Por favor, quédese en casa y esté a salvo en tanto que nuestras cuadrillas y contratistas abrirán los caminos tan pronto como sea posible. Gracias, gobernador. Gracias, secretario Boyett. Ahora escucharemos al coronel Johnson del Departamento de Transporte. Muchas gracias, gobernador. Voy a empezar a dar las gracias también al Centro de Comunicaciones a lo largo del estado que han estado respondiendo a todos los que necesitan. La Patrulla Estatal de Caminos, tal como se esperaba, ha recibido muchas llamadas de las zonas afectadas y sabemos que esto es solo el principio. Las patrullas han estado trabajando esta mañana respondiendo a choques de autos y otras llamadas en el centro y el oeste del estado. Desde esta mañana hemos respondido a 460 llamadas de servicio y a 200 choques automovilísticos en zonas afectadas y las llamadas siguen. Si ustedes deben salir, por favor aumenten su distancia con el auto frente a ustedes, vigilen su velocidad y estén pendientes de árboles que hayan caído en el camino. El personal de emergencia está haciendo todo lo posible por responder a llamadas de servicio lo más rápido posible y sin peligro. Si se topan con el personal de primeros auxilios o el departamento de transporte en los caminos, por favor háganse a un lado y manejen más lento porque esto pudiera salvar una vida. Para recibir información actualizada de los caminos, por favor visiten el sitio drivense.gov y procuren solo llamar al 911 en caso de que sea una emergencia o bien estrella HP. Gracias, coronel Johnson. Por favor, no tomen riesgos innecesarios por esta tormenta. Quédense en casa a salvo. Y también quiero que sepan que estamos muy agradecidos por las personas que están trabajando arduamente en el frío. Todos los primeros auxiliadores, todas las cuadrillas de las compañías de servicios públicos, los del personal de transporte. Las personas están trabajando arduamente y estamos muy agradecidos. Y regresaremos con cualquier información para estar al día que sea necesaria. Gracias.